Buenas noches a todos los que amamos los relatos de terror. Como siempre quiero agradecerles su aceptación a mis relatos, que les guste, el hecho de que me cuenten sus historias. Estoy muy agradecida con ustedes. Comenzamos con la historia de esta noche, que espero que les guste. ¿Alguna vez se han quedado en algún Airbnb donde se escuchen sonidos o cosas extrañas? Bueno, pues la chica que nos relata esta historia tiene una experiencia muy peculiar. Mi hija y yo acabamos de llegar de nuestro viaje a Virginia, donde habíamos reservado un Airbnb por 6 noches. Nos fuimos después de la tercera. La dueña tenía esa típica amabilidad sureña, pero algo andaba mal desde la primera noche. El código de la puerta era una cadena de 7 números que ella se sabía de memoria, pero que para mí era casi imposible de recordar. Terminé quedándome afuera al llegar y descargar las cosas, y tuve que ir hasta la casa de la dueña para pedirle el código otra vez. Nos recibió en su casa y empezó a hacer preguntas, pero dejó claro que las preguntas iban dirigidas a mi hija de 8 años y que yo debía de callarme. Ahí ya me sonaron las alarmas. Además, al llegar, la dueña mencionó que debíamos cerrar las cortinas de la casa, aunque es un lugar seguro, pues somos 2 chicas. Fíjate, no había otras casas alrededor. Era una propiedad privada enorme. Regresamos a donde nos estábamos quedando y entramos. Esa primera noche seguí escuchando lo que parecía un bicho grande con caparazón duro que volaba continuamente contra el mini split del dormitorio. Pero después de 18 horas de viaje, estaba demasiado cansada como para preocuparme. La segunda noche fue otra historia. El baño, que estaba conectado a la habitación del segundo piso, hacía un ruido metálico, como del traqueteo mientras estábamos en la cama. Afortunadamente mi hija durmió profundamente, pero yo sentía ansiedad y estaba muy intranquila. Intenté convencerme de que solo era el cansancio y la ansiedad del viaje. Durante los 2 días que llegamos y nos fuimos, un ventilador que dejé encendido estaba apagado cada vez que regresábamos. Había un espejo pequeño extensible, que era el único espejo en el baño, que también se podía inclinar hacia arriba y hacia abajo. El espejo seguía inclinado hacia abajo, a la altura de un niño. Supuse que era mi hija, hasta que lo puse derecho el último día. Bajé donde estaba mi hija coloreando y subí de nuevo, y el espejo estaba inclinado otra vez, a la altura de un niño. Finalmente, la tercera noche, fue la gota que derramó el vaso. Después de sentir esos días anteriores que nos estaban vigilando constantemente, mi hija fue a ducharse y me dijo: voy a cerrar la puerta del baño para que las luciérnagas no me vean. Mi hija es muy extrovertida y está muy apegada a mí. Nunca quiere que la puerta del baño se cierre cuando se ducha. Eso me hizo darme cuenta de que ella también sentía algo, pero no tenía palabras para explicármelo. Finalmente nos fuimos a la cama y ella se durmió rápido, pero yo, otra vez, no pude dormir por la ansiedad y empecé a tener ataques de pánico, algo que no me suele pasar. Entonces empezaron los ruidos, peores que los de las noches anteriores. El ruido metálico del traqueteo en el baño se hizo más fuerte y rápido. Intenté convencerme de que era un ratón, pero he dormido en cabañas con ratones y dejan excrementos, hacen chillidos y se les oye correr. Nada de eso pasó. Luego escuché lo que sonaba como alguien jugando con las cosas que había dejado sobre el mostrador del baño, y sonó como si hubieran tirado un vaso. Después escuché que se abría la puerta del armario que estaba frente a la cama, pero mis maletas estaban atravesadas y escuché a la puerta golpeándolas. Esos ruidos duraron horas.
Todo en mi interior me decía que corriera, que protegiera a mi hija y que me fuera lo antes posible. A la mañana siguiente fui al baño y había huellas de barro de un niño saliendo de la ducha y sobre una toalla blanca que estaba delante de la ducha. No estaba ahí la noche anterior. Intenté buscarle una explicación, pero no pude. Mi hija no había jugado en el barro en ninguno de esos días, e incluso si lo hubiera hecho, habría dejado huellas de barro desde la puerta de entrada donde nos quitamos los zapatos. Empecé a hacer las maletas inmediatamente para no volver nunca más. Después de 2 noches sin regresar, la dueña me envió un mensaje y me ofreció una noche extra gratis de su parte. Obviamente lo rechacé de inmediato. Me llevó varios días quitarme la sensación de esa experiencia. La verdad, fue tan aterrador que puede que nunca más me quede en un Airbnb. Bueno, amantes de los relatos, espero que este relato haya sido de su agrado y platíquenme, ¿a ustedes les ha tocado quedarse en un Airbnb con estas características donde tengan experiencias paranormales? Y si no les ha pasado, ¿les gustaría quedarse en alguno? Me gustaría que me platicaran si tienen alguna historia sobre esto, o si les gustaría vivirlo en carne propia. Que pasen linda noche. Bye. Trabajo en la noche, incluido el fin de semana. Doy mantenimiento y calibración a los equipos de una empresa y en la mañana arranco todo para que cuando esté el personal a las 7 a.m. ya esté todo funcionando. Un sábado por la tarde falleció una persona externa que hacía labores de impermeabilizado al caer de una altura de aproximadamente 10 metros. Yo me enteré cuando llegué a trabajar en la noche, ya que no nos permitieron entrar a esa nave, ya que estaban limpiando y estaban haciendo el peritaje. Al día siguiente ya pude continuar con mi rutina normal y como a las 2 de la mañana comencé a escuchar algunos susurros y balbuceos. Y lejos de asustarme, me daba una gran curiosidad, acercándome al lugar de donde provenían, que era exactamente donde había caído esa persona, ya que aún estaba cubierta por aserrín, para poder absorber la humedad que había dejado el proceso de limpieza. Por más que intenté, no pude ubicar la fuente de los sonidos, ya que era muy envolvente y parecía de venir de todas direcciones. Después de varios minutos se dejó de escuchar y seguí con mi trabajo. Un par de días después estaba trabajando en la misma área y uno de los vigilantes llegó con una veladora para colocarla en ese lugar. Me comentó que estuvo presente en el accidente y durante sus recorridos, al pasar por el sitio, escuchaba el mismo sonido que hacía el accidentado cuando agonizaba, ahogándose con su sangre debido a las lesiones que sufrió con la caída. Yo solo lo escuché en esa ocasión, pero de acuerdo con los vigilantes, duró aproximadamente un mes y durante ese tiempo, a diario le colocaban veladoras y siempre se persinaban al pasar. La verdad, me cuesta trabajo comprender cómo hay personas que después de la muerte se quedan, se arraigan a los lugares y no se van. ¿Ustedes han sentido alguna vez que los miran desde la ventana? Bueno, les contaré esta historia. Cuando tenía 14 años, vivíamos solo en una casa viejita. Ahí solo vivíamos mi hermana, mi mamá y yo. La verdad no teníamos mucho dinero, pero sí lo suficiente para comer. A veces pasaban cosas muy raras, como que se escuchaban voces o veíamos sombras, pero no le dábamos mucha importancia, ya que las sombras siempre venían de afuera. Pero una noche vi a alguien, una persona blanca, no tenía boca y tenía unos ojos saltones afuera de mi ventana. Me veía directamente
y en mi cabeza sonó una voz que me decía que me saliera. Y iba a salir, pero mi hermana me detuvo, y cuando me di cuenta, vi que esa persona estaba pegada a la ventana y nos miraba. Él movía sus labios. De su voz se desprendía un sonido horrible, pero en serio, horrible. Parecía un monstruo. Nosotras entendimos: ustedes están condenados. En ese instante empezamos a gritar. Nuestra madre vino, y cuando volteamos de nuevo a la ventana, ya no estaba. Desde ese momento nos empezó a visitar varias veces, y en todas las veces que lo veíamos nos decían lo mismo: ustedes están condenados. Le dijimos a nuestra madre y, pues, claro que no nos creyó. Mi madre, por seguridad, con el poco dinero que tenía, compró cámaras de seguridad. Compró solo 3 y las colocó, uno en nuestra recámara, otro en la cocina y el último en la sala. Cuando lo volvimos a ver, esta vez se veía desesperado. Empezó a golpear la ventana hasta que se quebró. Después de eso, encendieron la luz y vimos los vidrios. Estaban tirados, pero curiosamente la persona que nosotros vimos, o la sombra, ya no estaba. Incluso yo me corté con uno de los vidrios. Mi mamá revisó las cámaras y no se veía nada. Parecía como si hubiera hecho algún tipo de corto o no sé, no estaba grabando, pero no pudimos ver nada de lo que pasó en ese momento. Después de ese día empezamos a rezar por las noches y dejaron de pasar cosas. La verdad, nos preguntamos nosotras en cada momento que podemos, ¿qué habrá sido ese ser que nos visitaba? ¿Habrá sido algún fantasma? ¿Algún ser de otro plano? ¿Qué pudo haber sido eso? Pero bueno, seguiremos con esa duda. Esta historia que estoy por narrarles el día de hoy es sobre la casa de una familia que tenían un acompañante con ellos, alguien que no estaba en este plano. Cuando yo tenía 17 años, viví en una casa que hizo mi papá con sus manos. Y bueno, aquí en México es como una tipo como tradición bendecir la casa para tratar de alejar las malas vibras y los espíritus que puedan alojarse en ciertos espacios. Para esto tengo que aclararles que mi papá no cree en nada de eso. No cree en cosas paranormales o de otro mundo o en las energías. Bueno, teniendo esto claro, mi papá no bendijo la obra porque en su mente no creía en esas cosas. Para él son como cuentos de niños. Bueno, cuando mi familia, tanto de parte de mi mamá y por parte de mi papá, se enteraron que no bendijo en la casa, cabe aclarar que la casa ya estaba terminada. La familia le dijo a mi papá que estuvo muy mal porque ahora le van a traer malas energías a la casa y a los habitantes de ella. Mi papá, la verdad, se enojó por lo que le dijeron y porque lo regañaron. Y pues tuvo una fuerte pelea con ellos y hasta la fecha no le habla a nadie de la familia. Bueno, cuando se terminó la casa, nos mudamos y todo fue de mal en peor. Para esto les quiero aclarar que mi papá antes no tomaba ni una gota de alcohol, pero desde que nos mudamos a la casa, empezó a beber y a beber. Todo era peleas y gritos, hasta que un día yo no podía dormir y tenía ganas de ir al baño. Y para poder ir al baño tenía que atravesar el patio de atrás, porque el patio es muy largo y ancho, y el baño estaba hasta el fondo del patio. Bueno, que yo recuerde, eran como las 3 o 4 de la mañana, y pues yo quería ir a hacer mis necesidades. Cuando me dirigía para allá
Iba volteando hacia todos los lados y en una de esas veces pude lograr ver cómo una sombra se escondía en el fregadero. Yo la verdad pensé que era mi mamá y yo desde el baño le gritaba: «Mamá, mamá, mamá». Bueno, ella nunca me respondió y pues yo había terminado de ir al baño, entonces me dirigía hacia adentro de la casa y seguía viendo la sombra en el fregadero cuando me iba acercando. Y ahí noté que no era mi mamá, era un anciano de más o menos unos 70 o 80 años. La verdad quise pensar que era visita, entonces solo lo saludé y él me sonrió. El anciano empezó a caminar y no me dijo nada. Yo solo le dije adiós, que descanse. Y el anciano se dirigió al sótano. Cabe aclarar que en el sótano hay un dormitorio. Yo no le di importancia y me fui a dormir. Al día siguiente le conté lo que había pasado a mi mamá, lo de la noche anterior, y mi mamá, muy confundida, me dijo: «Hija, ayer no tuvimos visitas y ningún anciano durmió aquí anoche». Yo solo la miré confundida y no le di importancia. Pero desde ese día por las noches escuchábamos que alguien corría y saltaba en el sótano. Y pues mi dormitorio está al lado del sótano. Le dije a mi mamá que seguro era el anciano que estaba haciendo esos ruidos. Mi mamá ya estaba comenzándose a asustar. Entre pláticas me preguntó que cómo era el anciano. Yo le describí cómo era y mi mamá, al escucharme, dijo: «Espera, quiero que veas algo». Fue y buscó una vieja foto. Cuando lo vi, yo no lo podía creer. En la foto estaba el anciano que yo había visto y era mi abuelo. Había fallecido 18 años atrás, o sea, yo no lo conocí. Cuando me di cuenta que era mi abuelo, los ruidos cesaron, pero nadie nos creyó de la familia.